Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video en el canal, siempre trayéndoles materiales muy recomendables y en este caso uno de Editorial CLIE, que es el comentario bíblico a la primera y segunda carta a los tesalonicenses escrito por Gordon Fee de Editorial CLIE. Un libro de lectura exquisita que ya quiero presentarles, pero no solamente yo, sino también que estamos ahora en comunicación directa con México. Allí les presento y él nos hablará de quién es y cuál es su función para México y para todos nosotros. Y estamos hablando de José Barrón. Bienvenido, por favor. ¿Qué tal, Rodo? Para mí es un placer estar contigo, también con toda tu audiencia. Así que es para mí un placer estar aquí y esperemos que sea una conversación de mucha bendición y edificación para todos los que nos escuchan. Bueno, pues yo soy asesor de formación y promoción para la distribución de Editorial CLIE en México. Y debido también a mi preparación ministerial y académica, ya que soy licenciado en teología por la Universidad Madero de Puebla aquí en México, también colaboro como asesor de instituciones académicas aquí en mi país. Entonces, en esta mañana pues estamos por conversar sobre este libro que a mí me parece una gran publicación de Editorial CLIE, que por supuesto suma muchísimo a esta parte académica porque es parte de la colección teológica contemporánea de Editorial CLIE, donde desde hace un par de años se ha buscado sumar a este conocimiento teológico y también académico prácticamente de autores contemporáneos, ¿no? Entonces es muy importante. Y ahora, pues que estaremos hablando de este comentario de la primera y segunda carta a los tesalonicenses de uno de los académicos más importantes también de los últimos tiempos, Gordon Fee, pues de ahí la importancia de conocer este material que, como lo vamos a estar platicando, no solamente está dirigido pues al público estudioso, a pastores, estudiantes de seminario, profesores de seminario, sino también para todo el público en general, que en general quiere conocer más de las Escrituras, de las epístolas paulinas, conocer su fe, la esperanza que tenemos en Cristo. Entonces considero que es un título importantísimo de conocer desde diferentes ámbitos, como lo mencionaba. Y así es, José, y estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Y bueno, aquí estamos con el libro. Es un libro que, ante todo, quiero decirles que pueden conseguirlo en el sitio de clie.es. Allí está el cupón de descuento con Rodo para aquellos que quieran acceder a materiales con descuento en el sitio de clie.es, allí en España, pero que hacen envíos a todo el mundo. Cuando tu compra pasa los $30, el cupón se activa y si pasa los $60, tenés envíos gratis a todo el mundo, sí, totalmente. Y si vivís en Estados Unidos, en España o en México, el envío también es totalmente gratis, aunque no llegue a los $60. Y el resto de los que estamos en el resto del mundo, pasando los $60, el envío es gratuito. Es el sitio de clie.es con el cupón de descuento con Rodo, que desde ya les digo, aprovechenlo porque está allí para bendecirles y también de esa manera bendices a nuestra familia y a nuestro trabajo en el canal. Este comentario bíblico tiene las siguientes medidas. Mide 15 centímetros de ancho por 23 centímetros de alto por casi 3 centímetros de lomo, con mucha información, y podemos ver que la letra es un tamaño estándar con buenos márgenes y la tipografía es muy visible, de tinta bien impresa en una hoja bien blanca. Y como hemos mencionado, este libro fue escrito por Gordon Fee en su original en inglés y esta es una traducción. Pero claro, me dice, ¿quién fue Gordon Fee? Le preguntamos a José Barrón al respecto y él nos habla acerca del autor, toda esta información que nos brindó. Cuando hablamos de Gordon Donald Fee, estamos hablando de un erudito que es reconocido internacionalmente como un gran académico y experto del Nuevo Testamento. Él creía que la lectura de la Biblia, su enseñanza y su interpretación debían llevar a las personas a un encuentro con un Dios vivo, ¿no? De hecho, él se describía a sí mismo como un erudito en llamas, ¿no? Como fue conocido también durante mucho tiempo. Un dato interesante es saber que su padre fue pastor de las Asambleas de Dios, una denominación pentecostal que por aquellos tiempos hacía un fuerte énfasis en las manifestaciones del Espíritu Santo.
se convirtió en profesor del Nuevo Testamento en diferentes seminarios como el Wheaton College, el Gordon Conwell Seminary y finalmente en el Regent College en Canadá, donde pues prácticamente se desarrolló por más de 23 años, ¿no? Él se jubila en 2002 y recibe el título de profesor emérito, continuando su servicio hasta el 2009. Al año siguiente, Gordon y su esposa se mudan a la ciudad de Nueva York para ahí pues estar cerca de sus hijos y también cerca ahora de sus nietos y lamentablemente en 2014 su esposa fallece y Gordon Fee fallece en el 2022, un 25 de octubre, a la edad de los 88 años. Pero aquí, como tú mencionas, lo interesante es conocer su trasfondo, ¿no? Y al venir de un trasfondo pentecostal, Gordon Fee siempre estuvo preocupado por mantener viva la llama por la pasión por Dios en el ambiente académico. Y a partir de eso, bueno, como mencioné, él fue reconocido como un exegeta preciso en el Nuevo Testamento. De hecho, fue considerado como un estudioso prominentemente en los campos de la crítica textual y también en la neumatología como tal, y siempre demostró una pasión pastoral en todos sus trabajos, ya sea como autor, pero también como pastor. Luego de haber conocido al autor, vamos a ver la reseña del contenido de este libro. En principio lo abrimos y en este caso este libro tiene una primera página de descarga gratuita como muestra de gratitud por su compra para poder descargar gratis los 7 nuevos descubrimientos sobre Jesús que nadie te ha contado, con un código que allí no lo mostramos en pantalla. Y luego de las primeras páginas aparece aquí el índice general, donde nos hablará del prefacio, las abreviaturas y la bibliografía, y así comenzará con la primera carta de los tesalonicenses, una introducción y las exposiciones que siguen, y así llegará a la segunda carta de los tesalonicenses con su introducción también y cada uno de los temas y subtemas que va a tener dentro del bosquejo en que va a explicar estas epístolas. Así luego vendrá el prefacio, siguiéndola por el listado de abreviaturas para llegar así a la bibliografía extensa de poco más de 15 páginas. Muchísima bibliografía utilizada en la confección y la hechura de este comentario bíblico. Y acerca de la estructura de este libro, nos dijo José Barrón lo siguiente. Sí, en cuanto a la estructura, como tú mencionas, primero encontramos una bibliografía bastante amplia, ¿no? Son alrededor de un poquito más de 15 páginas de pura bibliografía. Gordon Fee nos presenta una introducción a Primera de Tesalonicenses, como también lo repite al comienzo de la segunda epístola. Para él es muy importante establecer bien primero su postura respecto a la autoría de estas epístolas. Apunta a que a partir también de la mayoría de los eruditos del siglo XX, la autoría de Pablo ha sido aceptada casi de forma universal como un hecho histórico. Entonces él, desde el primer párrafo, él confirma su postura respecto a la autoría, diciendo que efectivamente Pablo fue el escritor. Él apunta más a que Pablo mismo, o él solo, fue aquel que dictó esta epístola, pero también con la participación de Silas y en este caso también de Timoteo. También apunta a que hay un consenso de los eruditos apuntando hacia esta fecha de el 49 o 50 después de Cristo. Entonces, primera y segunda de Tesalonicenses apuntarían a ser los primeros escritos del Nuevo Testamento. En eso hay un consenso en los eruditos bíblicos. Entonces, esta carta tiene una importancia destacada por ser los primeros escritos de Pablo y del cristianismo en general, ¿no? Y también en particular la ocasión y el lugar en donde se escribió esta epístola. Realmente es muy extenso lo que Gordon Fee nos puede decir desde la perspectiva histórica, geográfica, cultural, social de Tesalónica, pero lo interesante es que apunta hacia por lo menos 9 propósitos por los cuales Pablo escribió o dictó en conjunto con Silas y Timoteo esta epístola, que la intención
de Gordon Fee es ir desglosando o desmenuzando versículo por versículo. En algunos casos, Gordon Fee de alguna manera hace un análisis completo del pasaje cuando es un pasaje a lo mejor fácil, ¿no?, de traducir y por lo tanto interpretar, y en algunos pasajes sí tiene que desmenuzarlo palabra por palabra. Algo muy interesante en cuanto a cómo va desarrollando esta explicación Gordon Fee es que lo hace a partir de la traducción misma del griego del Nuevo Testamento. Recordemos que él era un erudito en Nuevo Testamento, pero también en griego. Entonces él va traduciendo el texto bíblico y por lo tanto lo va comentando. Incluso en algunos de los pasajes podemos encontrar que se nos pone el texto bíblico en griego, ¿no? Y a partir de ahí va examinando el texto a partir de diferentes contextos: histórico, teológico, cultural, religioso, y de esa manera nos muestra una posible interpretación del texto bíblico, y a partir de ahí también nos va regalando algunas interpretaciones o relecturas para la vida cotidiana actual. Es importante nada más ubicarnos en que a partir de que se escribe esta epístola, que es alrededor, como decíamos, entre el 49, 50 o 51 después de Cristo, habían pasado solo 20 años tal vez de que Cristo había muerto y resucitado y ascendido a los cielos. Entonces la gente que lo había escuchado, que había estado presente en las enseñanzas de Cristo, pues después de 20 años estaba con la expectativa de qué va a pasar con nosotros, ¿no? Va a regresar Cristo cuando aún nosotros estemos vivos, pero sobre todo la preocupación de los tesalonicenses era saber qué iba a pasar con los que ya habían muerto, sus familiares, padres, hermanos y demás, que ya habían muerto. ¿Qué iba a pasar cuando Cristo regresara, ¿no? Esa era la pregunta que estaba, o el asunto que estaba inquietando más a los tesalonicenses. Con respecto a eso, Pablo en este capítulo 4 habla del regreso del Señor, pero me gustaría leer rápidamente el versículo 17, el comentario que nos da Gordon Fee, para ver cómo él lo interpreta y sobre todo cómo también va dando algunas referencias actualmente para nosotros que nos ayudan también en nuestra fe. Dice Gordon Fee: esta cláusula final en la extensa frase de Pablo coloca de nuevo a los vivos en la imagen para unirse con los muertos ahora resucitados para la gran reunión con el Señor en el aire. Lamentablemente también ha sido la fuente de una gran especulación escatológica poco relacionada con los intereses propios de Pablo. Por tanto, él empieza repitiendo con deliberación la descripción de los vivos desde el principio del versículo 16. Los que estemos vivos, los que hayamos quedado. Como antes, esto no tiene nada que ver con haber sido dejados atrás. Más bien describe sencillamente la vida desde la perspectiva de aquellos que han muerto, que son después de todo la principal razón del pasaje, habiendo sido precedidos por aquellos que ahora están muertos, que resucitarán como primer elemento de la agenda escatológica. Los que vivan en el momento de la parusía son sencillamente el resto de los que creen, que se unirán así a los que son resucitados de entre los muertos para encontrarse con el Señor en el aire. Gordon Fee va directo a lo que dice el pasaje. Esto es el punto clave de lo que está diciendo Pablo, y tiene que ser también para nosotros el punto clave, que vamos a estar con Cristo para siempre, ¿no? Esta es la esperanza que tenemos. Todo lo demás lo va comentando, va también diciendo algunos extremos que ha llegado, algunas interpretaciones en los últimos años, algunas otras cuestiones que le han puesto fecha a este acontecimiento y demás, pero al final va a lo que el texto bíblico dice, ¿no? Que es también un aporte exegético que nos da Gordon Fee al respecto.
Así vamos comprendiendo que este libro tendrá en su interior un comentario versículo y hasta frase tras frase, entendiendo el contexto de aquel entonces, pero también abordando las sucesivas aplicaciones o líneas de interpretación de diferentes pasajes para llegar a la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida, para que nosotros también podamos ser, como Gordon Fee lo dijo, poder ser estudiosos de la palabra del Señor en llamas, lectores de comentarios y de materiales cristianos sin perder la llama de nuestro compromiso cristiano y del disfrutar la única vida que tenemos sirviendo a Dios, sirviendo con responsabilidad a los hombres que Él puso, a su iglesia, a las personas que Él nos ha dado en esta generación a servir. Así que este fue el video sobre este comentario, así que le agradecemos todo el tiempo dispensado allí a José Barrón. José, el aire es tuyo para estos últimos minutos. Pues muchas gracias a ti, Rodo, por la invitación. Como te decía, yo sigo tus videos y la verdad todos son muy recomendables. Muchas gracias por la oportunidad. Y pues me gustaría terminar diciéndole a todos tus oyentes que vale muchísimo la pena tener este comentario, ¿no?, a las primera y segunda carta a los tesalonicenses, ya que es un comentario con mucha erudición, ¿no?, con mucha precisión exegética, pero que también nos da unas aportaciones para la vida cotidiana en nuestros días, ¿no? Y además de un autor que es pues confiable en ese sentido, como veíamos desde la erudición académica, pero también desde la parte de comunión con el Espíritu y con el Señor. Así que un abrazo fuerte para todos. Vale mucho la pena tener este libro, que lo pueden conseguir aquí en Vida Plena. Pues muchas gracias, Rodo, y seguimos en contacto. Así será en los próximos encuentros que podamos tener con José y con ustedes en los próximos videos del canal. Este fue el video del comentario bíblico de la primera y segunda carta a los tesalonicenses por Gordon Fee de Editorial CLIE. Pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!